Amén. Vamos a continuar, ya estamos casi terminando esta serie de Un mundo lleno de confusión. Quiero que pongan una marca en Isaías, abra el libro de Isaías y luego le doy el capítulo. Isaías, si usted toma notas, en esta mañana quiero hablar bajo el tema a manera de pregunta, el paraíso aquí en la tierra. Ese es el tema de hoy, paraíso aquí en la tierra. La idea de un paraíso nos habla de la gran necesidad que los seres humanos tenemos de salir de este mundo. La palabra paraíso, en un sentido general, entre creyentes y no creyentes, se utiliza con la idea de un lugar perfecto, de un lugar cómodo, sin dolor, de un lugar donde no hay sufrimiento, donde no existe el engaño, pero aún mucho mayor, un lugar donde no más muerte y donde viviremos eternamente en un lugar muy feliz, muy bonito, muy tranquilo. Todo ser humano tiene la idea de lo que es un paraíso. Las religiones todas tienen la idea de un paraíso. Cuando usted habla con cualquier tipo de religión cristiana o no cristiana, todos están detrás de ese paraíso después de la vida. En Isaías capítulo 51, los judíos, en este tiempo hebreos, israelitas, tenían esta esperanza de parte de Dios acerca de las promesas que Dios le daba, acerca de un lugar que iba a venir, donde ya no más en el caso de ellos era un poco diferente porque ellos vivían de esclavitud y cautiverio en cautiverio, y vivían, me imagino, ya hastiado de la vida, de tanto ser esclavos, de tanto correr, huir y no tener una tierra firme, un lugar donde se podían todos habitar. Y la idea para ellos de un paraíso era algo muy importante, muy grande. Hoy en día se ha ido perdiendo esa idea de la vida después de la muerte, del paraíso que Dios ha prometido. Isaías en el capítulo 51, versículo 1, ¿están todos allá? Fíjense, aquí el Señor le va a hablar de ese paraíso como promesa, pero se va a dar cuenta que el Señor les va a decir, ustedes quienes buscan este paraíso, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esta referencia está conectada obviamente de esa idea de la piedra en Sión, obviamente de la promesa en Jesús, pero al pueblo de Dios, el cual todavía en el Antiguo Testamento ellos no sabían quién iba a ser el Mesías, no sabían con qué propósito venía, tenían una idea según la palabra, ellos la confundieron totalmente, nos damos cuenta en el Nuevo Testamento cómo no pudieron identificar al Mesías. Y aquí el Señor le dice, mirad de dónde fueron cortados, de dónde nacieron, y le está hablando aquí como nación. ¿Cómo sabemos? Porque el verso 2 dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Aquí le está recordando que ellos nacieron de esa promesa. El pueblo de Dios, el que hoy conocemos como judíos o israelitas, nacieron de esa promesa dada a Abraham. Dice, porque cuando no era más que un solo hombre, dice, yo lo llamé. Dice, y le bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, ahí está la referencia, consolará todas sus soledades. Entendiendo esta palabra consolación, habla de un anhelo de ese paraíso, de ese lugar perfecto, donde ya no más habrá engaños, dolor, tristeza, muerte. Y el Señor está recordándole aquí de esa promesa. Dice, y cambiará su desierto, ¿en qué dice? En paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Dónde? En ese paraíso prometido. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolores? Algunos permanentes, otros estamos adoloridos del día de ayer, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han pasado enfermedades? ¿A cuántos han engañado? ¿Cuántas muertes hay en este mundo? ¿Cuántas necesidades hay, ya sea de finanzas, de pagos de deudas? Y cada día vemos eso incrementarse aún más. Todo eso nos lleva a cada uno de nosotros a anhelar ese paraíso, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, capítulo 2, verso 7, Apocalipsis 2. Fíjense aquí lo que dice este versículo 7.
ya estamos hablando del último libro de la Biblia todavía. Toda esta necesidad de la cual les hablo, de esta necesidad de ese paraíso, se originó el día que Adán y Eva fueron separados y cortados del Señor. El día que fueron echados fuera, desde ese día comenzó esa necesidad de volver a casa. Y dice aquí el verso 7 de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esa palabra es importante, vencer. Dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. Entonces aquí vemos en esta carta también donde el Señor le promete a los que vencen. ¿Vencer qué? ¿Qué es lo que hay que vencer? Bueno, si conectamos esta palabra vencer, iniciando en Jesús, el cual Él venció, obviamente siempre está ligada a vencer el mundo. Porque Jesús dice, ¿verdad? No temáis porque yo he vencido. No tengan miedo porque yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman porque yo vencí al mundo. Y cuando Él nos dice yo vencí al mundo, nos ha dejado un ejemplo de cómo se vence el mundo. Primera de Juan 5 habla de que el mundo lo vencemos por la fe. Y hemos estudiado varias veces de que la fe no es algo que uno dice, yo tengo mucha fe o voy a tener fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es Dios el que nos da el poder para vencer el mundo. Y ahora nos damos cuenta que uno de los ataques más fuertes que estamos enfrentando ni siquiera es la persecución de muerte. Es el deleite de esta vida. Es el deleite que está conllevando a muchos cristianos al materialismo, a alejarse de Dios, a vivir una vida de deleite terrenal y a olvidarse de ese paraíso prometido en los cielos. De manera natural y de manera intuitiva, es decir, de manera que cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo esta idea o este concepto de que hay algo después de esta muerte. Si un ser humano, vamos a ponerlo de esta manera, si un ser humano, cualquiera que sea, creyente o no creyente, no creyese de que hay eternidad después de la vida, miren, nos consumimos en este poquito tiempo. Es como cuando le dices a una persona, cómete eso porque es lo único que hay. O sea, se lo come con una, vamos a decir, con una ímpetu, ¿verdad? Con un ímpetu increíble porque ya no hay más. Pero muchos de nosotros, creyentes y no creyentes, repito, tenemos este sentido de que un día enfrentaremos al Señor. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento secular o laico? Lo que significa es de aquellos que no siguen una religión, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento acerca de la muerte? Usted nunca va a escuchar a nadie decirle que después que nos morimos nos evaporamos. Cada religión, cada persona tiene un concepto de lo que va a pasar allá. ¿Qué dice alguien no cristiano cuando alguno muere? O se lo pongo de esta manera. Cuando alguien que no conoce de Dios, que no tiene su esperanza en la eternidad en Cristo, se le muere algún familiar y le sacan una foto al muerto, ¿cuál es el fondo que le ponen? ¿Ah? El fondo, digo, la imagen de fondo que le ponen. El cielo, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta cuando le ponen en los vehículos en memoria de? Miren, todos tenemos este sentido natural de que hay un paraíso esperando. El problema que estamos teniendo no es si lo hay o no, el problema es que cada quien tiene su idea de cómo llegar allá. Ahí es donde está la guerra de religiones, donde está el falso y el verdadero, cómo llegar allá. Y cuando usted piensa en alguien, nadie en un funeral piensa que el que murió se fue al infierno. Nadie. Y alguien me preguntaba, dice, pastor, es muy duro en un funeral, ¿verdad? Decirle a la familia que del que murió que no es cristiano, que está en el cielo, ¿qué le digo? Y yo le dije, nosotros no ministramos al muerto en el funeral. Del muerto se encarga Dios. Nosotros ministramos a los que quedaron vivos. Y nunca decimos que el muerto se fue al cielo o se fue al infierno. No sabemos. Y usted diría, sí, pero no fue cristiano. Solamente Dios sabe el último respiro. Sí, vivió como un no cristiano, como un pagano, como Satanás, pero solamente Dios es el dueño de la vida. Nuestro trabajo es de la muerte hacia atrás, no de la muerte hacia adelante. Y yo como pastor nuevo al principio decía, Señor, ¿y cómo me voy a hacer con alguien que no dio testimonio de ser cristiano? Yo no estoy diciendo que el evangelio, hay otra manera aparte del evangelio de ir al cielo. Yo lo que estoy diciendo es que hasta el último respiro alguien puede gritar a Dios y de lo que se le predicó arrepentirse y morirse y irse al cielo, como el ladrón en la cruz. ¿Sí están de acuerdo con eso? Donde dice, desde este día estarás, ¿verdad?,
Para el que no estuvo en la cruz con el ladrón, ese hombre está en el infierno en la mente de ellos. Dice, el ladrón que crucificaron se fue al infierno, pero muchos no sabían que al lado de Jesús alcanzó la salvación. Entonces Jesús está detrás de los seres humanos hasta el último respiro. Nuestra predicación es para los que no conocen a Cristo, que están vivos. Entonces yo en funerales no predico al muerto. Yo no me enfoco en el muerto. Bueno, nos dolió mucho, qué pena, ¿verdad? Yo me enfoco en los que están escuchando, porque el muerto ya no escucha. Entonces el mensaje es para los que están allí. Por eso Salomón decía, es mejor estar en funeral que en fiesta, porque al estar en un funeral miras la realidad de lo que nos espera a todos y consideras tu vida, más que en una fiesta, ¿verdad? Se hace lo que uno quiera. Cuando los seres humanos son movidos a hacer un bien, por ejemplo, y cuando digo seres humanos me refiero aquí humanamente hablando, sin ser cristiano, cuando somos movidos, que vemos a una persona en la calle pidiendo comida, o una persona discapacitada que necesita ayuda, la motivación natural de cada ser humano es o pena o miedo, que es lo contrario a compasión y amor. Y quizás usted diría, pastor, ¿cómo usted sabe que alguien no haría un bien por amor? Bueno, ¿cuántos buenos samaritanos usted conoce? ¿Cuántas personas al ver una persona necesitada en la calle deja todo lo que tiene que hacer, su trabajo y su dinero, y se lo da a esa persona? ¿Cuánto fue la última vez que usted vio un buen samaritano? Esa palabra ha venido a ser ahora un logotipo casi. Cada vez que alguien hace una buena obra, sale en la noticia, porque es tan raro ver eso, que se ha convertido como en un logro fuera de lo humano, y es lo mínimo que debemos hacer como seres humanos. Pero cuando alguien es movido a ayudar a un pobre o ayudar a un discapacitado, es movido por un temor profundo de que yo no quiero que Dios me deje de dar comida, por eso le doy un peso. O no me quiero ver en esa condición, déjame ayudarlo a cruzar, es por miedo o por pena, pero no por compasión y por amor. ¿Por qué estoy usando este ejemplo? Porque todos tenemos la eternidad aquí. Todos sabemos que un día Dios nos va a pedir cuentas, cristianos o no. Por eso estamos aquí en esta mañana, estamos buscando el Evangelio para salvación. Entonces, todo ser humano sabe, no hay una persona, hasta el ateo, aunque no diga que no hay Dios, cree en algo más allá, cree en un planeta, en un extraterrestre, dice, es que tiene que haber algo más. ¿Sabe lo que está diciendo? Naturalmente siento que hay algo más, pero no lo sé explicar. ¿Por qué? Porque la luz y la verdad se encuentran aquí, y como no creen en Dios, tienen que inventarse un futuro y un paraíso según ellos creen. Vamos al libro de Daniel para ver un ejemplo. Todos tenemos este temor de que algún día entraremos a la eternidad. Encima de la iglesia donde estamos, nos vamos a mudar, pusieron un letrero ahí coincidencialmente. La gente me pregunta que si fui yo que lo pagué. Digo, ¿y cómo? Si se pagan $25,000 mensual por un letrero así. ¿De dónde vamos a? Estamos aquí recolectando para pagar lo que falta ahí. 25,000 pesos mensual, dólares, perdón, se paga allí. Y el letrero dice, ¿sabes que vas a ver a Dios cuando te mueras? Después que te mueras vas a ver a Dios. O sea, te vas a encontrar de frente con el Señor, sea para vida o sea para muerte. Todo ser humano enfrentará al Señor. Hebreos 9:27 lo dice. Daniel capítulo 12. El libro de Daniel es un libro conectado al Apocalipsis. Cuando usted estudia el Apocalipsis, tiene que estar leyendo también paralelamente Daniel, porque habla del fin de los tiempos, ¿verdad? Tiempos del fin que el Señor prometía. Mateo 24, Apocalipsis, Tesalonicenses, Daniel, son libros que hablan del fin. Y aquí vemos lo que dice el versículo 2. Fíjense lo que dice. Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de los que murieron. Dice, unos, o podemos decir algunos, para vida eterna, ¿verdad? Y otros, aquí hay dos grupos, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí vemos dos grupos donde ambos serán despertados, y aquí dice Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Dice el verso 3, los entendidos, aquí entienden aquellos que han dado su vida al Señor, que entienden, acuérdense que la palabra de Dios nos da una perspectiva de este mundo diferente a como el mundo la ve. El mundo piensa que hay que trabajar mucho para alcanzar ese paraíso en esta tierra, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que no, que solamente trabajamos y estamos en esta tierra de pasajeros.
Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, cada uno como cristianos cumpliendo el plan de Dios. El 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Quiero hacerles una pregunta. El firmamento, si usted se da cuenta, es negro, ¿verdad? Vamos a decir, es el contraste de todo lo que hay allí. ¿Qué es lo que resplandece en el firmamento? ¿Quién me dice? Las estrellas. ¿Cómo cuál? El sol y las estrellas que todos conocemos. El sol es una estrella también, la mayor. Pero nos damos cuenta que en la promesa de Abraham le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas y la arena del mar. Obviamente ya estudiamos anteriormente que las estrellas simbolizan a los creyentes, los que son descendientes de Abraham, judíos y no judíos, por la fe en Cristo. Pero la arena del mar representa a los descendientes terrenales que nacen de sangre o traen, por así decir, cargan el apellido de Abraham, como los judíos. Y nos damos cuenta que dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que predican el evangelio, eso quiere decir, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Así viviremos el fin de nuestros días. Todo lo que hacemos bajo este sol, hermanos, todo lo que hacemos cada uno de nosotros está conectado a la eternidad. Por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo que, bueno, de mucho tiempo, muchos años, él no es creyente, y vino a visitar Nueva York y aproveché y fui a verlo. Y fue a mi casa a beberse un cafecito, mi suegra le hizo un café, estamos hablando ahí. Cuando lo vi un poco delgado y le dije, wow, has perdido mucho peso. Me dice, sí, es que he tenido que trabajar y algunas cosas, he perdido peso y tuve una situación con mi estómago, etcétera. Cuando él me está explicando acerca del trato que el médico le dio y lo que le dijeron en el hospital, él tenía un problema estomacal, pero también tenía un problema de estrés por el trabajo. El estrés es algo emocional que produce algo físico porque luego descompone tu sistema digestivo y las cosas no te caen bien, la comida. Y la doctora, no sé si es creyente o no, le dijo, mira, tu situación del estrés es emocional, pero tu indigestión es física. Son dos cosas diferentes. Tú tienes un estado físico que te produce esto, pero tu estrés te puede producir úlcera, producir ciertas cosas que descomponen tu sistema. Entonces ella le separó estas dos. Bueno, el fin es que luego cambiamos el tema, nos pasamos el día juntos. Al final del día yo lo fui a llevar a donde su amigo. Su amigo, que es uno de sus mejores amigos, su esposa es cristiana. Y ya no estamos allí despidiendo, ya no lo voy a ver, creo que se va hoy. Y de alguna manera entró el tema del ayuno. Y él me preguntó a mí, me dice, ¿cuánto tiempo has ayunado? Y le digo, no, he ayunado tanto tiempo. Y me dice, ¿y cómo? Digo, ¿con agua nada más? Digo yo, sí. Dice, ¿cómo? ¿Y no te has enfermado? Digo, no, lo que pasa es que cuando lo haces guiado por Dios, el Señor te sustenta, te guarda, Dios te va. Si te manda a Dios a hacer algo, no te va a hacer morir, no permitir morir. Entonces él me decía, sí, yo entiendo eso, pero yo te estoy hablando de lo físico. Y él quería separar una cosa de la otra. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que los que no creen piensan que una cosa es ir a la iglesia y hablar con Dios y otra cosa es mi vida terrenal. Y no se dan cuenta que es lo mismo, es lo mismo. Y él no quería, él no podía entender. Yo le dije bien simple, le dije, mira, si yo te doy con un martillo en un dedo, ¿dónde te duele? Me dice, en el dedo. Digo yo, ¿y si te ofendo, dónde te duele? Y miró así y dice, ah, sí, ya entendí. Obviamente su alma. Entonces, no podemos separar nuestra alma de nuestro cuerpo. Él quería como poner a Dios a un lado, de una manera muy intelectual, decir, sí, yo sé, sí, Dios. Pero ¿cómo no te enfermas? Digo yo, es que estás separando el pulmón del oxígeno. O sea, no funciona. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ese tipo de pensamiento es como que Dios es algo más en esta vida. Mucha gente piensa es mi trabajo, mi familia, mis hijos, déjame agregar a Dios para que me vaya bien. Y no se dan cuenta que Dios sustenta todo. Dios es el que nos sustenta para que respiremos, caminemos, comamos. Dios es el que da para que tengamos. Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si primero no le es dado del cielo. Entonces, nosotros no podemos separar una cosa de la otra. Y la razón es porque muchas veces pensamos que una cosa es la iglesia y Dios y otra cosa es mi vida secular. Y no,
todo es uno. Lo que pasa es que hay una diferencia en aquel día que Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con lo que Él nos dio. Salomón fue un hombre que tuvo riquezas, fama, dinero. Y en el capítulo 3, si me acompañan allá, de Eclesiastés, fíjense lo que Salomón dice. Salomón entendió algo luego de los días que vivió, los años con dinero, fama, mujeres, disfrutó de todo, ¿verdad? Y el capítulo 3 es un capítulo que a lo mejor, miren, le voy a decir este pequeño tip, como decimos nosotros. Cuando usted vea genealogías, o cuando la Biblia repite algo así, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, tiempo para esto, tiempo para lo otro. No lea de corrido. Sea objetivo en cada cosa que está diciendo, porque este capítulo habla de todo tiene su tiempo. Tiempo para morir, para sembrar, para matar, para reír, para llorar. Tiempo de todo. Y en resumen, el capítulo nos está diciendo que Dios nos ha dado un tiempo para cada cosa. Miren, ¿usted cree que es malo que los niños jueguen? No es malo, Dios le da un tiempo en su juventud para que jueguen. Pero llega un momento que ese niño se hace adolescente y tiene que ir a la universidad. Ya no va a tener tanto tiempo para jugar. El tiempo de jugar pasó. Luego viene el tiempo de trabajar y luego el tiempo de casarse. Y en cada etapa de la vida hay un tiempo para todo. Ahora, ¿qué sucede con muchas personas? ¿Usted conoce personas que quieren devolver el tiempo? Que quisiesen decir, wow, una cosa es deleitarse en el pasado, otra cosa es querer volver. Y yo conozco mucha gente que quisiera volver porque tuvieron una etapa de su vida muy linda y están pasando por una miserable ahora. Y quisieran volver a ese tiempo y hasta llora pensando en eso. Ay, yo me acuerdo cuando yo tenía dinero y cuando yo era fulano de tal y cuando yo hacía esto y lo otro, y vivimos en el pasado y no en las promesas del futuro. Yo conozco un amigo que su papá era rico y tenía una posición en la milicia. Y esta persona, cuando se está hablando de posesiones o buena vida, inmediatamente él me dice, yo me acuerdo cuando mi papá, cuando teníamos la piscina y cuando teníamos esto, yo digo, wow. Ya no era un recuerdo bueno, porque hay buenos recuerdos, ya era un deleite en lo que pasó y querer volver allá. Bueno, Salomón fue lo contrario. Salomón tuvo todo, fama, dinero, de todo. Y él recapacitó de manera diferente. Bueno, en el capítulo 3, aquí es donde dice que Dios ha puesto en el hombre eternidad. Todo ser humano sabe que vamos a vivir eternamente. No, muchos no saben dónde ni cómo, pero todo ser humano sabe que tenemos eternidad en el corazón. Y si aquí, ¿verdad? Vemos esta repetición. No voy a leer todo el capítulo, pero usted nota arriba, dice, todo tiene su tiempo, tiempo para esto, tiempo para esto, tiempo para esto. Bueno, el sistema terrenal quiere hacernos creer de que el tiempo nunca se va a ir, de que aquí estaremos para siempre. ¿Cuántos de nosotros pensamos o nos preparamos para la muerte? No. El ser humano se prepara para vivir eternamente. ¿Se acuerdan del rico insensato? Dice, he trabajado toda mi vida, tengo mucho dinero y ahora no sé qué hacer con mis riquezas. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y voy a decirle a mi alma, alma, gózate porque muchos días y muchos bienes tienes. Ahora, él quizás era el amo y controlador de su dinero, pero no de su vida. Y le dice el Señor, hombre necio, esta noche se te acaba la fiesta. Y ahí es donde se nos olvida que tenemos un tiempo para hacer todo. Y este mundo nos hace creer que el paraíso es aquí. Y en el versículo 18, Salomón dice, del capítulo 3 de Eclesiastés, dice, dije en mi corazón es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Bestias aquí son animales. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, ¿qué dice? Un mismo suceso es. ¿A qué se está refiriendo? A que vivimos un tiempo y luego llega el tiempo de morir. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Aquí está diciendo, Dios es quien le da el aliento a los seres vivos. Fíjense lo que dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es ¿qué? ¿Qué significa la palabra vanidad? Que todo pasará. Que todo pasará. Dice el verso 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo.
Si nos preguntamos cuál es el propósito principal de Satanás, o sea, el principal de todos, él usa muchas técnicas, maquinaciones, planes, pero ¿cuál es en general su plan? Es quitarnos la mirada de la promesa del paraíso eterno en los cielos y ponernos los ojos aquí, hacernos amar a este mundo más y más y más. Y mientras más amamos a este mundo, más nos olvidamos de la promesa de Dios. Miren, hay casos donde, discúlpeme que estoy bebiendo aquí té, pero es que tengo la garganta un poco mala. ¿Está bien? Usted quizás dirá, no es nada, pastor, pero hay gente que se ofende cuando ven, ay, el pastor está con su tecito ahí. Pero es por respeto que lo digo. No sé si usted ha visto casos donde pasa mucho en la milicia y los que emigran, que de repente dicen, me voy a este país, ¿verdad?, a trabajar para mi familia. Allí se casan con otra. ¿Y qué sucede? ¿Se olvidan de quién? De la familia. ¿Por qué? Porque encontró otro amor. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados de este amor, nos olvidaremos de la promesa ya. Y es lo que Satanás hace, hacernos adictos a las cosas de esta vida, que son pasajeras. Y siempre hemos estudiado el balance de que vamos a traer una enseñanza que se va a llamar muy pronto el balance de la vida cristiana. Porque algo que he notado, y abro un paréntesis, es que antes decíamos, es que estoy en una iglesia que no enseñan. Y luego caemos en sana doctrina y nos vamos al otro extremo. Nos quedamos aquí criticándolos a ellos. Y de igual modo, cuando hablamos de materialismo, no estamos diciendo que lo material es del diablo. Estamos hablando del amor codicioso a las cosas de esta tierra. Esa es la diferencia. ¿Sí entendieron eso? ¿Por qué? Porque aquí, cuando digo que Satanás quiere que nos enamoremos de lo material, eso nos quita los ojos del Señor. Aquí él lo que quiere es que nosotros, al estar ocupados aquí, se nos olvide que un día llegará el Señor o un día llegará nuestra muerte. Nadie sabe cuándo se va a morir. ¿Sabía usted que nosotros no tenemos fecha de expiración? Así como usted compra un pedazo de dulce, lo voltea y dice, mira, ya se va a expirar mañana. No tenemos fecha de expiración. Dios es el único que sabe cuándo es nuestro último día. Y aquí nos damos cuenta que este engaño a la iglesia siempre ha sido desde el principio, hacernos olvidar de la promesa de Dios que no es aquí en la tierra. El paraíso no es aquí. ¿Sabe qué hace esto, hermanos? Nos quita las exigencias de pedirle a Dios y dejar de enojarnos cuando Él dice no. Hay veces que le pedimos, quítame este dolor, auméntame el sueldo, cómprame esta casa, y Dios no dice nada y nos enojamos con Dios. Es que yo le pido, el problema es que Dios no vino a eso. Y esto lo repetimos porque la iglesia piensa, y muchos pastores se han encargado de dañar a las ovejas infundiéndole promesas terrenales. Desafortunadamente se nos olvida que cuando el Señor sacó a Abraham, ya lo estudiamos, le dijo, mira al cielo, esa es tu promesa, mira, allá. No aquí porque Abraham se murió. Y el Señor le dice a Moisés, porque Dios no es Dios de muertos. Le quiso decir, allá están, ¿verdad? En un momento le dijo a los fariseos, le dijo, de cierto os digo que vendrán del oriente, el occidente, y se sentarán a la mesa ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vosotros no. O sea, Dios siempre en su palabra nos ha puesto la mirada en las cosas de arriba. Estudiamos anteriormente que cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le habla de las estrellas y dice, cuéntalas, y pensamos que nada más está hablando de números. Está hablando de tres cosas, de lugar, propósito y de cantidad. En lugar habla de que el fin de nuestros días y las promesas están en el cielo, no en esta tierra. Propósito habla de que somos luz de este mundo, así como dice Daniel, que resplandeceremos como el firmamento. Y cantidad habla de una cantidad innumerable, obviamente. Porque si las promesas de Dios son dinero, fama y sanidad, imagínense Lázaro que fue resucitado, pero volvió a morir. ¿Quién quiere ese tipo de bendición? Sí, gloria a Dios, lo resucitó, pero volvió a morirse otra vez. Entonces la promesa del paraíso en los cielos es eterna, mis hermanos. ¿Usted medita en eso? ¿Usted piensa en aquel día? Es una pregunta que le hago. Usted se siente y dice, wow, un día no voy a tener más miedo. Un día ya no más dolor, ni miedo a que me engañen, ni traición, ni vergüenza, ni timidez. Ya no más. Pero si no nos deleitamos en esa promesa, nos vamos a olvidar. Y hoy en día, hermanos, la tecnología está haciendo un trabajo muy grande para hacer el paraíso en esta tierra. Muy grande.
Nos está acomodando de manera, yo voy a veces a un PC Richards o un Best Buy y entro a la sala de televisores y a veces le tengo que hacer así. Porque como se ve es como que estoy en la película yo. Y no es malo eso, no estoy diciendo que es malo, pero estoy hablando hacia dónde vamos. Hacia dónde nos está llevando todo esto, que no vamos a tener fuerza de decirle que no. Si yo les pregunto, cuando el Señor le prometió a Abraham, en ti serán benditas las naciones, Gálatas dice, no viendo a muchos, sino a uno, llamado Cristo. Y el Señor desde su trono mira la tierra y dice, tengo que redimir a los hombres, no la tierra no será redimida, la tierra será destruida, dice Pedro, será deshecha por el fuego. Vino a redimirnos a nosotros, a sacarnos de aquí. Y aquí nos damos cuenta que cuando pensamos nosotros en el Mesías, no es lo mismo que como los israelitas pensaban en su Mesías. Ellos pensaban que cuando el Mesías llegue, ¿sí se acuerda cuando el hermanito menor querían hacerle bullying? Y el hermanito menor tiene un hermano de como 6, 5 y dice, deja que llegue mi hermano. Deja que llegue mi hermano mayor para que tú veas lo que te va a hacer. Esa era la idea judía. Cuando Jesús venga, todos estos paganos lo va a borrar y vamos a quedar nosotros solos. E ignoraban que el Señor quería también salvar a Nabucodonosor, también a Faraón en tiempo de José, también quería salvar a extranjeros como Rahab, como la moabita Noemí. O sea, quería salvar a todos. Él no vino a, como decían los hijos del trueno, ¿quiere que descendamos fuego del cielo? Y él le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, ayúdenme, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces ellos pensaban que Jesús venía a entronarse y nada más Israel iba a ser la ciudad de oro. Y todo el mundo, chusma. Esa era la idea de ellos. Pero Jesús no vino en ese sentido. Jesús vino como cordero. Gracias a Dios porque vemos al centurión, vemos a los samaritanos siendo salvados, vemos a nosotros, no somos israelitas. Jesús vino, número 1, como un cordero. ¿A qué? A morir. Vino también como un redentor. ¿Para qué? Para redimirnos, pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Y si no pagamos ese precio, no hay paraíso. Porque ¿cómo entrar al cielo? Vino como maestro a enseñarnos cómo debemos vivir y tratarnos unos a otros. Vino como ayudador, porque sabe que somos imperfectos. Vino como Señor para que ya Satanás y el pecado y la carne no sea nuestro Señor. Ahí en ningún lado usted ve motivador, ¿verdad? O vino a darnos mansiones. Miren, ni la promesa de sanidad física está prometida en la Biblia. Dice, Él sanó a muchos. ¿Por qué no dice a todos? Pero vino a salvar a todos. Y el problema que tenemos de afirmarnos con Dios es que tenemos la mirada hacia abajo. Todo lo queremos aquí. Los judíos no podían concebir de que su Mesías tenía que morir. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, el Mesías viene a establecer su reino, a vencer a las naciones. ¿Cómo que va a morir? Ese era el dilema que tenían. ¿Cómo que va a morir? Bueno, la respuesta era clave. ¿Por qué? Porque si ellos decían, es que el reino es en los cielos, el Mesías tiene que morir. Pero si el reino es en la tierra, ¿cómo va a morir el Mesías? Quiero que vayamos a Génesis 22 para ver cómo el Señor desde el principio tenía su plan de salvación en los cielos, ya caracterizado en partes, y lo explica cuando le habla a Abraham de su hijo Isaac. Génesis 22. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento perdió la vista del propósito acerca de que la promesa del Mesías para liberar a su pueblo, ellos no entendían cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a libertar. Ellos confundieron las promesas que los profetas decían repetidamente. Vendrá un Mesías, vendrá un libertador, vendrá uno cortado de la vara de Isaí. Y los profetas hablaban de todo paso a paso cómo era el Mesías. Iba a nacer en Belén, iba a cabalgar en un burrito, y no lo vieron, no pudieron verlo, lo tenían de frente y lo confundieron. Y aquí en Génesis quiero pararme en algunos puntos de esta historia, cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Aquí hay puntos increíbles que yo no me canso de leerlo y sacar información, porque aquí es donde encontramos mayormente lo que el Señor tenía como plan redentor para su pueblo y para nosotros
y el resto del mundo. Dice desde el versículo 4, vamos a leer. Ya luego que el Señor le da la orden, sacrifícame tu hijo, tu único hijo Isaac. Dice el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos, ¿verdad? Y obviamente esa palabra habla de que vivía en un lugar desierto donde miraba así a distancia, como quien dice, es una actitud de, bueno, aquí vamos, ¿verdad? Esa es la idea de alzar los ojos, mirar hacia dónde iba, porque era un lugar lejos, pero a donde iba no era hacer algo que él le estaba agradando mucho. Dice, y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Aquí la palabra adorar habla del corazón de Abraham, de que para él Isaac, para Abraham no era lo más importante, sino Dios. Nosotros adoramos lo que es más importante para nosotros. Por eso leemos que la Biblia dice que hay dos tipos de dioses. Está el Dios con D minúscula, que puede ser mi familia, mi reputación, mi dinero, mi trabajo, etcétera, o el Dios de D minúscula, el Dios de los cielos. Y Abraham dice, iremos a adorar a Dios. Fíjense la actitud de su corazón. Dice, y volveremos en plural. No sabemos por qué Abraham está diciendo que va a volver. Es posible que sea de que él sabe que el Señor no es un Dios que mata a su creación. O porque no sabía cómo, pero él sabía que la promesa era dada a Isaac. En Isaac te serán benditas todas las naciones. Ahí estaba. Y sabemos que Abraham en fe hizo esto. Dice, y tomó Abraham, ¿qué tomó Abraham? La leña del holocausto, quiero que lean conmigo, y la puso sobre su hijo Isaac, ¿verdad? Ahora, leña, ¿y dónde la puso? Sobre su hijo. ¿Qué le acuerda de eso? La cruz. Cristo cargó la cruz, cargó la madera. Ahora, bien rapidito, si usted piensa en árboles en la Biblia, tienen muchas conexiones y el primer árbol que vemos entre Adán y frente al árbol es cuando ellos pecaron. Ese árbol del cual ellos quitaron esa fruta prohibida fue donde el Señor montó a su hijo y lo crucificó. Y aquí vemos leña otra vez en los hombros del hijo de Abraham en este caso, pero simboliza la cruz que cargó el Señor. Aquí le estaba hablando ya de cómo iba a ser y se iba a desenvolver la promesa. Dice, y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Quién tomó el fuego y el cuchillo? Abraham. ¿Quién entregó su hijo? Abraham. Y si lo ponemos en términos de Jesús, ¿quién lo entregó? Su Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su único hijo. A su único hijo, ¿verdad? Dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El Señor estuvo todo el tiempo con Jesús hasta la cruz. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, y pregunta a él, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? O sea, el hijo no sabía que lo iba a matar. Y respondió Abraham, dijo lo siguiente, dice, Dios se proveerá de cordero. En esto que he leído, Dios se proveerá de cordero, hay dos letras que hacen una diferencia inmensa, es la palabra se. Dios se proveerá, porque si se dice Dios proveerá, se pierde el concepto de que Dios mismo proveerá el cordero que nos redime a todos nosotros. O sea, pregunto, ¿qué juez que está en una corte frente a lo que es un reo, un culpable, ¿verdad? Un preso allí, y le van a dictar sentencia a cadena perpetua, ¿qué juez diría, ¿sabes qué? Por compasión a ti, voy a entrar a mi hijo a cadena perpetua y tú eres libre? ¿Quién haría eso en este mundo? Ningún juez, ¿verdad que no? A cadena perpetua no, eso hizo Dios. Y por eso dice aquí, Dios se proveerá a sí mismo, dice, un cordero. Dice, para el holocausto, hijo mío. Dice, perdón. Dice, iban juntos, verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. ¿Qué significa atar a su hijo aquí? Lo amarró, ¿verdad? Lo amarró de las manos. ¿Qué representa eso? Los clavos. Cuando el Señor fue, en este caso no amarrado, pero atado por clavos.
Entonces fíjense la descripción de toda esta promesa, 1500 años antes de Cristo, aproximadamente, 1500 años antes de Cristo, 15 siglos antes de Cristo. Y el Señor hablando de cómo iba a ser todo esto. Dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense, primero llevaba la leña él, ¿se acuerda? Puso la leña sobre él. Dice, y lo puso en el altar sobre la leña, el muchacho. Ahora vemos aquí como a Cristo lo acostaron y lo levantaron. Como le dice a Nicodemo, así como la serpiente de bronce fue levantada, así también el Hijo del Hombre. Dice verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, es decir, lo que tú más amas. Entonces aquí el Señor está escogiendo a un hombre para él llevar su promesa a todo el mundo. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos, hay una palabra importante. Tomó el carnero y lo sacrificó, dice luego, en lugar de su hijo. Ahora, lo que Jesús hizo fue en lugar de nosotros. Esa es la idea. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Es el propósito por qué vino Jesús. Él no vino a hacernos ricos, ni siquiera a sanarnos físicamente. Vino a salvarnos de los pecados y darnos vida eterna en el paraíso eterno. El propósito de su venida habla en qué el cristiano debe estar enfocado. Cuando le pedimos algo, terrenalmente hablando, y Él nos dice que no nos debemos de enojar porque Él nunca prometió eso. Sí prometió salvación. Y la iglesia de hoy, desafortunadamente, para mantener a la gente contento que no se vaya, les predica promesas materiales. Y hay de mí si no predicar el evangelio, dice Pablo, y digo yo también. Porque Dios no me va a decir a mí, ¿verdad? ¿Por qué no le dijiste que yo le quería comprar casas y carros y dinero, etcétera? No me va a decir eso. El evangelio. Pablo en un momento dice, yo no he venido a bautizar. Y lo que significa no es que él no quería bautizar o no se bautizaran, sino mi enfoque principal es el evangelio. A Cristo crucificado. Sigo leyendo el 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Que en el hebreo es Jehová Jireh, ¿verdad? Bueno, esta provisión es porque nadie más podía proveer esto. Nadie más, solamente Dios. En el día de ayer en la construcción, el muchacho que llevó el camión para botar la basura era musulmán. Y un muchacho muy educado, ¿verdad? Muchacho alto y estamos afuera hablando. Y entrando en conversación, dice, le voy a dar una buena oferta porque es una iglesia, por cuanto servimos al mismo Dios. Ahora, ¿cuál es la tentación allí? Obviamente no decir la verdad para que te haga el descuento, ¿verdad? Humanamente hablando. Bueno, el fin es que yo, confiando en Dios, le presenté el evangelio, me dé el descuento, ¿no? En ese momento le dije, claro, con todo respeto le dije, depende a lo que tú le dices el mismo Dios. Sí, hay un solo Dios, pero no servimos al mismo. El fin es que, para resumir la historia, yo le dije, la diferencia de tu creencia y la mía es que tú crees en un profeta y yo creo en un profeta que es Dios. Esa es la diferencia. Dice, sí, pero ahí es donde tenemos problemas. Sí, claro, porque este texto me dice, incluso me dice, venimos del mismo padre, quiso decir Abraham, Ismael e Isaac, los mismos, sí, pero la promesa fue dada ¿a quién? A Isaac, no a Ismael, ¿verdad? Entonces yo le expliqué, le dije, mira, el problema aquí es de pecado, no de promesas. Ellos se enfocan en que Dios le va a dar la promesa si hacen los rituales que le demanda Mohammed en este caso, ¿verdad? El Islam. Yo le digo, el problema es que todos estamos muertos en pecado y Dios tenía que proveerse de un cordero perfecto. Y el profeta que ustedes creen no es perfecto, el de nosotros sí. No porque sea perfecto nada más, sino porque es Dios mismo. Por eso dice 2 Corintios 5, dice que que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Con quién estábamos? ¿A quién le debíamos o de quién estábamos enemigos? Era de Dios. Y ese verso dice reconciliando el mundo consigo. No dice el Hijo reconciliando al mundo con el Padre, sino consigo mismo.
Dios mismo se entregó en forma de hombre. Y la razón por qué Cristo vino es para salvarnos y sacarnos de este lugar. Llegará un día que ya no vamos a estar aquí. Y por esa razón, aquí nos damos cuenta, estaba en el versículo cuál, si usted se acuerda, en el 15, dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, dice que por cuanto has hecho esto, esta palabra, has hecho esto, es una palabra que está conectada a la vida del cristiano. ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedecer la voz de quién? De Dios. La fe viene por el oír, pero nuestra vida cristiana se mueve por el mover de su voz. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vivir aquí es vivir eternamente en el paraíso de Dios. Y nos damos cuenta que le dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí la palabra bendecir está hablando de darnos la vida de Dios, aún estando nosotros muertos en delito y pecado. Esa es la bendición, lo dice Efesios 1. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice el 17, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, ¿como qué? Primero, ese es el orden, primero como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí le estaba hablando de entrar a Canaán, de sacar a los amorreos, jebuseos, ¿verdad? Todos ellos. Dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta que no dice nada más de mi pueblo escogido? Aquí habla de todo el mundo. Todo el que cree en Jesús es bendito en Dios, es bendecido. Y luego termina diciendo, voy a retomar el pedazo del 18. Serán benditas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿para qué envió Dios a su Hijo a este mundo? El propósito obviamente es para sacarnos de este mundo. Perdonar pecados es una cosa. Limpiarnos de pecado es otra. Y alejarnos del pecado es otra. Aquí está la deuda de lo que hemos hecho contra Dios. Hay que pagar eso. Muerte. Jesús murió para pagar, pero resucitó para darnos vida. Y ahora viene a buscar su iglesia para que estemos con Él. ¿Sí entienden eso? En ninguna de esas que vemos en la Biblia completa hay promesas de dinero, aunque Dios puede proveer. De casas, aunque Dios te puede comprar una. De sanidad física, aunque Dios puede sanarte. Puede significa que Él tiene la capacidad y en su plan eterno puede salvarle la vida a uno como puede perderle la vida al otro o no dársela. Jesús dijo a sus discípulos, me voy a preparar lugar. ¿Quién se acuerda de cómo termina eso? Para que donde yo esté, también vosotros estéis. Esa es la promesa, mirar al cielo. ¿Qué opera en la mente o qué operó en la mente de Pedro cuando detuvo a Jesús de ir a la cruz? ¿Qué estaba en su mente calculando? ¿Se va a morir el Mesías y el reino que íbamos a establecer aquí? El palacio, ¿verdad? Los soldados y nosotros como sus asistentes. Esa era la mente de Pedro. Y lo primero que el Señor le dice, Satanás, es obra de Satanás detener el sacrificio de la cruz. Porque ese sacrificio nos iba a dar a todos, si confiamos en Jesús, vida eterna. Mateo 16, 23, vamos a ver ahí un punto importante. Pedro representa todo aquel, en este hecho, todo aquel que quiere detener la obra redentora de las almas. Mateo 16, verso 23. En este capítulo leemos cuando el Señor le dice, Pedro, me eres tropiezo, ¿verdad? Pero también el Señor cuando le dice, me eres tropiezo, dice el 23, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A qué está conectando el Señor tropiezo? Pedro, me eres tropiezo. Y luego le dice el 23, porque, ahí está la respuesta, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de arriba. El cristiano, nosotros tenemos que vivir en esta tierra
haciendo las cosas que Dios nos ordena, trabajando, viviendo, criando los hijos, la familia, pero entendiendo de que en concepto general, un día nos vamos de aquí. Y cuando perdemos algo material, está bien, porque desnudo vinimos a este mundo y así nos vamos, dice Job. Dios dio y Dios quitó, bendito sea su nombre. Entonces, todo lo que vemos en la Biblia, mujeres y hombres que ya no están en la presencia de Dios. Y Hebreos 11 habla de que sigamos esas pisadas de fe, dice por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, por la fe todos aquellos, Gedeón, pero todos estaban hablando, por la fe está conectado a que estaban dando sus vidas porque estaba asegurada en los cielos. ¿Quién va a dar su vida sabiendo que no hay más vida después de la vida? ¿Quién se atrevería a invertir todo su dinero en algo que no lo va a recuperar? Nadie. Si tú tienes $1,000 y te dicen, mira, inviértelos, y tú dices, es que solamente tengo eso. Y te dicen, si inviertes 1,000 te van a dar 1,000,000. ¿Lo pensarías 2 veces? Obviamente no. Entonces la palabra dice, el que pierde su vida, la ganará, la hallará. Estamos dando la vida por causa de Cristo. No es sacrificio humano, sino por causa del Evangelio. Y aquí cuando el Señor le dice, no tienes la mira en las cosas del cielo, sino en la de los hombres, la palabra mira significa ir detrás de. Ahí está hablando de mira. ¿Dónde está el corazón inclinado? También significa afanarse por. También significa poner toda esperanza en. Significa mira aquí, porque está hablando del corazón. Si nos hacemos la pregunta, mis hermanos, ¿dónde ha puesto el sistema terrenal de este mundo la mira de los seres humanos en este tiempo presente? Donde los niños hablan con sus padres mirando para abajo, los padres hablan con los niños mirando para abajo, y todo encerrado en un dispositivo donde nadie se mira a los ojos para hablar. Hijo mío, ven a comer. Sí, papá. Papá, ¿te puedo decir algo? Sí, dime. Ahora estamos todos encerrados con la mirada puesta nada más en un dispositivo. Y vemos que en plan general, ¿verdad? Y siempre siento que tengo que excusarme por la tecnología, porque siempre he dicho, la tecnología no es del diablo, pero hay un plan que tiene un propósito y una intención, y nunca la sabríamos si no somos espirituales, porque la Biblia no dice que el iPhone 11 es del diablo, o que usar un celular es malo, pero te dice que todo te es lícito, pero no todo es conveniente. Eso sí nos enseña la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que el pueblo que salió de Egipto, hermanos, no entró a la tierra prometida. Y Hebreos 3 dice, por incredulidad no entraron. ¿Qué es incredulidad, hermanos? Cuando en alguna relación existe un plan B, el plan A nunca se toma en serio. Me explico. Mi esposa y yo. Si yo tengo un plan de salida, plan B, entiéndase, otra mujer ahí mirándola de lejos, digo, si esta no funciona, me cambio. Imagínense, estoy ejemplificando, claro. Si yo vivo en ese sentido, nunca me comprometo con mi esposa, nunca la tolero, nunca la soporto. ¿Por qué? Porque si no me obedece lo que yo digo, me busco la otra. Bueno, vamos a trasladar eso a la relación con Dios. El pueblo que salió de Egipto tenía un plan B a mano todo momento. Cada vez que no se hacía lo que ellos querían, mándanos a Egipto. Danos un capitán y llévanos a Egipto de vuelta. ¿A qué nos sacaste de Egipto? Nunca pudieron mirar el plan A y enfocarse en eso. Y si como cristianos no caminamos entendiendo que nada más hay plan A con Dios, no hay plan B, desde el principio que el Señor inmoló el cordero en el huerto, dice Apocalipsis, desde el momento que le habló a Abraham, Dios ha tenido un solo hilo armónico de todo su plan y promesa. Plan A desde el principio, y ese plan A se va a convertir al final de todo en el plan A. Dios no va a hacer un plan y decir, bueno, este fue fallido, vamos a inventar otra cosa. Dios tiene un solo plan dado a la iglesia. El pueblo que salió de Egipto, hermanos, tenía la mente en la tierra prometida cuando veían las uvas y la comodidad, pero cuando veían un gigante, decían, vámonos para Egipto. Cada vez que enfrentaban un problema, vámonos a Egipto, que allí estaba cómoda la cosa, aunque no estaba cómoda, pero en su mente. Porque vivían en Egipto con una idea de aspiración. Queremos tener lo que Egipto tiene. No tenían nada, pero tenían su esperanza y su paraíso en Egipto. Aquí es donde nos damos cuenta que Jesús fue llevado a ese desierto también. Fue llevado y fue probado por nosotros. También Jesús se llevó
Lo llevó el Espíritu al desierto, en Mateo 4 lo vemos, en un momento vamos a ver unos puntos allí, y fue llevado con el mismo propósito a ver si cumplía el plan A o el plan B. ¿Quién le ofreció el plan B a Jesús allí? Satanás. Plan B. Dios se olvidó de ti, nos dice a nosotros, ya lo que le pediste no te lo va a dar. Mira el plan B aquí. Vamos a leer Deuteronomio para acordarnos de eso que pasó en el Antiguo Testamento, porque al leer este verso, vamos a leer un solo verso en Deuteronomio 8, vamos a hacer una conexión directa con Jesús en el desierto. Deuteronomio 8, versículo 2 nada más. ¿A qué fue, dice la Biblia, llevado Jesús al desierto? Para ser probado, ¿verdad? La misma palabra tentado, probado es la misma. Tentado por el diablo, probado por Dios. Esa es la idea. Dice el verso 2, ¿están allí? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Dice, ahora quiero que noten por qué optamos por buscar las comodidades de este mundo. Porque obviamente el trato de Dios es padecer y no nos gusta. Dice, estos 40 años en el desierto, comienza con el primer para. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Están en el verso 2? Ok. ¿Cuál es el primer para? Para afligirte. ¿A qué llevó el Señor al pueblo al desierto? Para afligirlo. Ahora bien, aquí es donde viene un dilema, porque decimos, pero Dios es paz y es amor. Sí, pero si usted piensa en sus hijos, no hay manera de disciplinar sin castigo. No hay manera, porque nacen torcidos, o nacemos, mejor dicho. Nacemos torcidos. Y si usted ama a su hijo, lo disciplina, lo azota y lo endereza. Y para usted enderezar algo tiene que aplicar presión, fuerza, y eso duele. Entonces, ellos fueron llevados al desierto con el propósito de tratar con su corazón para que cuando entren a la tierra prometida no apliquen las mañas de Egipto. Por ejemplo, a veces decimos, Señor, me gustaría que me prosperes financieramente, y no está mal eso. Pero primero Dios tiene que sacar nuestra codicia, porque si seguimos con el mismo desorden del mundo, del manejo del dinero, y Dios en vez de tratar con mi corazón me da dinero, me está destruyendo. ¿Están aquí? Entonces necesitamos un desierto para poder abrazar las bendiciones de Dios. Usted no le da a sus hijos algo que le va a hacer daño. Si su hijo no sabe manejar $5, ¿usted le va a dar 100? Es hasta de locos decir eso. No, entonces el desierto es un lugar donde ellos tenían que pasar para morir a Egipto en su alma. Ellos salieron de Egipto, pero no habían muerto a Egipto porque lo tenían como plan B. Y todo lo que Dios hacía que no les gustaba, decían, vámonos otra vez a Egipto, que esto no va a funcionar. Otra vez a la esclavitud. Y luego el segundo dice, para probarte, para afligirte y probar. Afligir aquí es poner presión para que cuando venga el sufrimiento saber qué sale. Ahora, ¿cómo usted sabe o cómo usted prueba a un hombre para saber si es iracundo? Literalmente, ¿qué usted haría para saber si un hombre es enojón? Usted lo molesta, usted le mete presión para ver si reacciona. Y si el hombre se mantiene apacible, usted dice, no es iracundo, es una persona con mucha compostura. O sea, la presión es lo que saca la realidad. Bueno, ellos fueron afligidos para ver qué salía de su intención. Egipto salió. No queremos promesa, queremos Egipto. Bueno, el segundo dice para probar. Y aquí tenían que probar a ver cuál era su plan más profundo. Y luego dice, para saber lo que había en tu corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos, porque ellos iban a ser establecidos en la tierra prometida para que desde allí saliese la salvación a todo el mundo. Y si ellos vienen con todas las mañas de Egipto y la idolatría, ¿cómo van a poder proclamar, como le pasó a Acán? Acán era uno de los que venía, podemos decir de los jóvenes que entraron, como el Señor le dice, no toquen el anatema, y lo primero que hizo fue eso, trajo codicia de Egipto, y su familia murió. ¿Por qué el Señor lo desconectó? Porque cuando ellos entran a la tierra prometida, ellos eran la base, el fundamento de la iglesia del Antiguo Testamento. Luego viene Jesús, escoge a 12. ¿Por qué Judas fue destituido? Porque se necesitaba tirar el fundamento de la iglesia de hoy presente. Y si el fundamento está torcido, está chueco, todo el edificio estará como la torre de Pisa de Italia. Y por eso el Señor es radical cuando se trata de fundamentos. Y ahí nos damos cuenta de algo, hermanos.
Aquí la prueba de Deuteronomio es la misma que Jesús pasó. Fue llevado para ser probado. ¿Pasó la prueba Jesús? Bueno, aquí quiero que noten algo importante en Juan 6. Vamos sobre el final ya. Juan 6:14. Todos sabemos que Satanás en el desierto, él le está prometiendo que a Jesús 3 cosas. El alimento, vamos a decir, el alimento de Egipto. Y miren, no es coincidencia. Jesús estaba exactamente en el desierto entre Egipto y Israel. Exactamente donde estaba el pueblo anteriormente. Y ahí habían 2 opciones, ¿verdad? Y aquí viene Satanás y se le aparece. Es como decir, Egipto vino a Jesús y se le apareció allí. Y le dijo, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambrita? Y le dice, tú tienes poder, convierte esa piedra que está allí en un pan. Y me imagino que las piedras, porque el pan judío parece una piedra seca. ¿Sí lo han visto como una piedra? Claro, son imaginaciones nada más. Y Jesús, si miraba, le daba anhelo, tenía hambre. Y Jesús le dijo que no. Luego le ofrece lo que es la vanagloria, le dice, bájate, o sea, tírate y tus ángeles te van a bajar buscando la vanagloria de la gente. Eso le decía Satanás. Y luego le dice, si tú te postras a mí, te doy todo este gobierno. O sea, le ofreció alimento de Egipto, vanagloria de Egipto y poder de Egipto. Lo que el otro pueblo quería. Pero fíjense en algo, ¿usted cree que nada más Satanás era el único que quería establecer su paraíso en la tierra? Miren lo que dice Juan 6:14. Esto es cuando el Señor multiplica los panes. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, aquí podemos decir milagro, el milagro, viendo la señal que Jesús había hecho, multiplicó los panes y peces, dijeron, ahora, la multiplicación de los panes y peces tenían una idea espiritual y no física. Hablaba del alimento, el pan que era el mismo Señor. Dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué están diciendo esto? Porque les dio de comer. Así hacen los políticos también. Le da de comer a la gente y la gente cree y vota por ellos. ¿Quién no quiere un profeta que te multiplique un pan en 100? ¿Verdad? Buena inversión. Dice el 15, pero entendiendo Jesús, creo que lean conmigo, que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué más? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Quiero que le deje eso, que se marine un poquito en su mente, y deje sazonar eso un poco. Este pueblo ve el milagro y dice, ese es el profeta. Y luego parece como que lo rodearon y dice que lo querían hacer rey. ¿Rey dónde? Establecerlo para que él les siga multiplicando panes. Ese no era el propósito de Dios. Por eso dice que al él saber esto, se fue. ¿Quiere usted espantar a Dios de su vida? Búsquelo nada más por necesidad terrenal. Esa es la idea de este texto. Porque el paraíso no es aquí, mis hermanos. Aquí somos llamados, según 1 de Pedro 4, a padecer por el Evangelio. Por eso somos bienaventurados cuando padecemos, somos perseguidos. Y este pensamiento de sufrir, si no lo entendemos, si lo tenemos claro, no vamos a poder ni amar al prójimo, porque para poder amar yo tengo que sufrir. ¿Cómo soporto la ofensa de mi hermano si no sufro? No puedo. Es imposible agradar a Dios si yo no soporto la ofensa del dolor. Tengo que soportar en amor para amar a las personas. Pero si nos acomodamos en esta tierra, hemos entrado en un estimulante del alma, donde cualquier cosita nos molesta y nos vamos de la iglesia. Es que no me saludó el hermano y no vuelven. Es que yo, el hermano, le dije esto y me sentó en la silla que yo no quería y mejor no voy. Imagínense, hermanos. Dios nos dice que le demos la otra mejilla al hermano. Y cualquier cosita nos ofende. ¿Por qué? Porque estamos tan sobreestimulados en placer que cuando alguien nos ofende nos creemos merecedores y decimos, me voy para otro lugar donde nadie me ofende. ¿Usted dejaría a sus hijos cuando lo ofenden? Cuando su hijo se le para y le dice, no. Usted quisiera como con una varita mágica desaparecerlo. Usted no lo bota de la casa y dice, te vas de aquí porque aquí se me respeta. No, usted trata con su hijo por amor a ellos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que estamos entrando en tiempos de confusión, porque la iglesia
Ya no estamos predicándole al mundo, le estamos predicando a la iglesia ahora. A la iglesia había que enseñarle la palabra para llevarla a la práctica y se predica al mundo. Ahora hay que predicarle al mundo porque el mundo está metido en la iglesia. Y el sistema de este mundo está abrazando cada vez más nuestros corazones, hermanos. Habíamos estudiado el domingo pasado cómo Daniel decidió comer legumbres y beber agua. Figurativamente habla de abstenerse de cosas que sabemos. Miren, yo sé que usted sabe porque yo sé. Miren, yo he tenido que hacer ayuno de televisión. Y usted diría, pero bueno, yo sé mis debilidades. De repente le coge uno el gustico, que el deporte, que el programa, que el documental, a veces hasta bíblico. Pero luego digo, ayer tenía planificado orar en ese tiempo para orar o estudiar y no lo hice. Y hay veces que tengo que una semana apagar la televisión. Es un ejemplo que estoy poniendo, pero usted sabe lo que le afecta a usted y lo desconecta de Dios. Daniel decidió no comer comida del rey ni beber vino. Él decidió consagrarse. Porque miren, sí, estoy de acuerdo. No todo es pecado en este mundo. Pero hay algo, ¿verdad?, que a veces es inexplicable, que nos estimula y nos fortalece la carne, que cuando queremos o ayunar, orar, estudiar, perdonar o servir, no tenemos fuerza espiritual, porque no nos consagramos. Quiero terminar con Apocalipsis 21:1. Este mundo está, mis hermanos, formando un paraíso en esta tierra. Créanme que se va a poner muy bonito y muy cómodo esto. Cada día la tecnología está. Yo miraba un documental, unas noticias de robots. Y yo en ese momento me tomé unos minutos para analizar, porque como digo, o sea, la tecnología ha sido una bendición. O sea, el que está en su casa que no tiene ahora mismo iglesia, está recibiendo el mensaje. No es malo. Pero hay límites que el Espíritu nos pone para no perder o no irnos al extremo y convertirnos en cristianos débiles espirituales. Yo pensaba en algo y le voy a decir esto, me voy a atrever a decirlo. No estoy profetizando, solamente ore y considérelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos ese acuerdo? No crean a lo que le estoy diciendo, es algo para que lo piensen. Ayer yo pensaba en lo que es la tecnología, ¿verdad? Donde hoy en día tenemos casi todo en un teléfono. Los números de teléfono, hay lo que se llama wallet, que es tu cartera, tu tarjeta de crédito, todo está aquí. Si en el futuro, bueno, bíblicamente dice que las mentes, Satanás viene a controlar las mentes. Dice que va a poner la marca de la bestia será en la frente y en la mano derecha, y hay miles de especulaciones. Pero en el momento que nosotros ponemos toda nuestra vida en un celular, ¿verdad?, estamos obviamente transmitiendo esto a una base de datos, donde usted ya es predecible. Miren, yo a veces que entro y antes de darle al botón voy a buscar un tile para la iglesia, y antes de darle el Facebook me lo enseña. Casi me predice. Y yo digo, comienzo a pensar, ¿a dónde le di clic que me está dando esto? ¿Cómo sabe que voy a darle un clic a eso? Ya casi predecible la tecnología. Entonces, no estoy diciendo que bote su teléfono, no estoy diciendo que no use tecnología, pero es algo que tenemos que estar en constante oración, creciendo espiritualmente para poder manejar esto. Sigue usando su teléfono, pero vamos a medir qué tiene más control en mi vida, del Espíritu Santo o las cosas que tengo o la tecnología. Y yo decía, si alguien te pide tu identidad, ¿cuántos decían, no le des tu Social Security, no te atrevas a darle tu apellido, ni tu fecha de nacimiento? ¿Cuántos saben que ya eso es algo del pasado? Donde usted no puede abrir nada si no da toda su información. Y Walmart te dice, dame tu fecha de nacimiento. Entonces, bueno, la fecha de nacimiento no es mucho. Pero se te olvida que Best Buy te dice, dame tus fechas de qué sé yo. Y otra compañía te pide, dame tu lugar de nacimiento. Y no nos damos cuenta que todas son de un mismo dueño. Le estoy diciendo cosas nada más para pensar, no estoy profetizando ni satanizando la tecnología. Pero tenemos que ser objetivos y discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque hay veces, hermanos, que podemos durar 5, 8 horas en un celular y no oramos ni 5 minutos. Ese es el problema, no es el celular. Y estamos entrando en tiempos, como se llama la serie, en un mundo lleno de confusión. Y de momento que queramos reaccionar para vencer eso, no vamos a poder. Y esto es gradualmente que está pasando. Tenemos como iglesia que ser espirituales, crecer en su palabra, obedecer su palabra, entrar en oración. Hay que ayunar.
El ayuno ha pasado ya a ser algo caótico, algo del pasado, porque el ayuno nos ayuda a controlar los deseos y apetitos de la carne. Cuando usted se pone de mal humor por el ayuno, es normal, es la carne diciéndole, quiero comer, tengo hambre. Pero hay que dominar, como Pablo dice, yo subyugo, yo golpeo mi carne y dominarla porque ella va a hacer lo que ella quiera. Entonces, espiritualmente, Dios nos necesita en esta tierra para predicar el Evangelio. Pero si estamos tan dados a las cosas de esta tierra y tanto placer, créanme mis hermanos, va a ser difícil, casi imposible obedecer su palabra. Amén. Quiero leer Apocalipsis 21:1. Esa es la promesa que Dios nos ha dado para irnos a nuestra casa pensando en esto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se dan cuenta que Jesús no vino a redimir la tierra? Sino habrá todo nuevo. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí está la palabra vanidad. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, aquí el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La palabra Jerusalén significa ciudad o pueblo de paz. No piensen que está hablando del país presente, sino del lugar donde va a vivir todo creyente. Jerú significa, creo que pueblo, ciudad. Shalem viene de la palabra shalom, significa ciudad de paz, donde va a vivir el príncipe de paz, ¿verdad? Dice, y el mar, descender del cielo, a Jerusalén, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí estaremos nosotros. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, con ellos juntos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas, ¿qué dice? Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí, alfa, omega, principio y fin, dice que Dios conoce el principio de la historia y Él sabe cómo va a terminar. Es el único que sabe eso. Usted no confiaría en alguien, hermanos, alguien que lo invite al cine y diga, mira, vi esta película, pero te invito para verla otra vez. Y esa persona cada vez que va a pasar algo te dice, mira, van a matar al malo. ¿Usted no se lo cree? Claro, porque ya la vio la película. Y si se la cuenta, usted dice, bueno, ya la vio. El Señor vio toda la película de cómo va a terminar todo ya. Y si Él está delante diciendo, dobla por aquí, es porque Él sabe que hay delante. Y cuando Él nos prohíbe cosas que para nosotros parece un poco descabellada o exagerada, Él sabe por qué lo prohíbe. Él sabe por qué dice no. Dice el versículo 6, hecho está, soy alfa y omega, principio y fin. El que tuviere sed, y aquí habla del alma, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice, el que venciere, ¿se dan cuenta que es cuestión de cada uno de nosotros? Cada uno tiene que vencer. Al que venciere, se me fue la palabra, ¿dónde ando? Dice el 7, ¿verdad? Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto que estamos leyendo, hermanos, son advertencias para considerar nuestros pasos en la tierra, de que hay una promesa muy linda, pero hay otra promesa muy fea. Y nosotros estamos, dice, nosotros no somos de los que retroceden, estamos hacia adelante, yendo para adelante, no dejando que este mundo nos envuelva, nos enrede, porque miren, el afán de esta vida enreda y usted no siente sus cables, usted no lo siente. Alguien tiene que venir y decirte, estás afanado o estás afanada, o tienes que sacar tiempo para Dios. Alguien de afuera tiene que venir porque uno mismo no lo siente. El mismo ministerio afana. Yo tengo que tener cuidado con no afanarme tanto en todo esto y no sacar tiempo para Dios. Hay veces que Dios me dice, te está haciendo un poco muy rápido. Lo que me está diciendo es, me estás dejando atrás. Y tengo que dar pisadas para atrás y volver de nuevo a retomar. Y ahora la enseñanza nos enseña a cada uno de que muchas veces podemos estar totalmente alejados de Dios, podemos estar con la mente pensando que el paraíso es aquí ahora,
y se nos olvida que la promesa es en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Señor. Eres bueno, eres maravilloso. Y yo sé, Señor, que tú tienes promesas maravillosas para nosotros en los cielos, pero así como tu palabra dice, tenemos que vencer, Señor. Al que venciere podrá beber del agua que da vida eternamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a llevarnos de la mano para llegar juntos a esa meta y reconocer que el paraíso, Señor, esa vida que tanto anhelo de comodidad no es aquí, Señor. No es ahora, Señor. Aunque podemos disfrutar momentos, aunque podemos estar en paz aquí, entendemos que todo lo que tú has prometido lo encontramos en los cielos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Ayúdanos, Señor, danos favor y gracia en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.